facturas mucho más elevadas que las personas que no lo están. ¿Por qué? Pues muy fácil y muy sencillo, supongo que Som Energia lo comentará. Las familias que tienen poder adquisitivo o cierto poder adquisitivo pueden mejorar las condiciones de eficiencia en sus hogares. Las familias que no tienen poder adquisitivo evidentemente no van a poder gastar un presupuesto en mejorar la eficiencia energética. Sí que, y es que ya os digo, las cifras del contexto de pobreza las tenemos en el informe y no me voy a extender en estas, pero sí comentaros que bueno, en cuanto a la definición de pobreza energética que barajamos nosotros, hay dos factores importantes que definen la pobreza energética. Por una parte están las situaciones personales de cada una de las personas pues que vienen a definirse a través de este índice o de esta tasa AROPE. La tasa AROPE te puede valorar la situación personal de las personas, pero al mismo tiempo en el concepto de pobreza energética tenemos que valorar la situación de las residencias, ¿no? Qué tipo de residencia y en qué lugar se encuentra la residencia. Para conceptualizar bien este término de pobreza energética deberíamos tener en cuenta estas dos partes, la situación personal y la situación de la vivienda, ¿no? No es lo mismo calefaccionar una casa en Valencia que tenerlo que hacer en, pues, no sé, en Morella, por ejemplo, ¿no? Por tanto, sí que hay que tener en cuenta en la hora de definir el concepto de pobreza energética estas dos cuestiones. Pero también hablamos de consumidor vulnerable. No son aquellas personas que por situación personal, por ejemplo, dependencia máxima a la energía, personas con enfermedades crónicas, personas dependientes, familias con bebés a cargo, esas personas a lo mejor no están en una situación de pobreza, de riesgo de pobreza y exclusión, pero sí como consumidores vulnerables dependen al 100% en su vida de tener acceso a la energía para poder sobrevivir, ¿no? En el caso de los enfermos crónicos, aquellas personas que están con máquinas pues, que generan oxígeno y que necesitan conectarse pues, las 24 horas del día o al menos 12 horas al día. Esas personas son consumidores vulnerables que también a lo mejor deberían tenerse en cuenta a la hora de establecer medidas de mejora y de acceso a la energía. Algunas orientaciones y recomendaciones que realizamos desde el ámbito del tercer sector. Evidentemente el acceso a la energía tiene a un precio justo, ha de ser prioritario, ¿no? El defender el precio justo en el acceso energético y la solución, además, la solución al problema de la energía se tiene que también trabajar con el ámbito de las empresas del sector. Es decir, no podemos generar respuestas en respecto a la pobreza energética sin contar con las empresas de arquitectura, con las empresas de rehabilitación de edificios, incluso con las comercializadoras y las distribuidoras de energía y evidentemente con las empresas de eficiencia energética y de energías renovables. Ellas también son parte de la solución del problema y de la pobreza energética, por tanto hay que contar con ellas. Desde un enfoque, normalmente se utilizan en España, la mayor parte de medidas han sido siempre de urgencia, correctivas, hablamos del bono social, sin embargo para el ámbito de las entidades sociales, bueno, el enfoque preventivo es mucho más interesante, ¿no? Ver qué medidas estructurales van a poder tener un impacto a medio y largo plazo en el acceso a la energía. ¿Vale? Ahí podríamos mencionar algunas medidas preventivas como mejoras en la eficiencia energética y el aislamiento de las viviendas, la promoción de un uso racional de la energía, la optimización de los servicios contratados y la mejora de la transparencia y el acceso a la información. ¿Vale? Estas son algunas de las... Con respecto a buenas prácticas, pues también recogemos en el informe pues una serie de buenas prácticas que se están generando en muchos países de la Unión Europea y también a nivel estatal.
Hay algunas que España pues ya ha empezado a trabajar. Pero bueno, en términos, por ejemplo, de mejora de eficiencia energética en el hogar, una de las buenas prácticas es realizar diagnósticos de vivienda con deficiencias energéticas pues a nivel municipal o a nivel provincial, subvenciones para la rehabilitación energética de edificios residenciales. Esto España también está trabajando en ese sentido. Subvenciones para la rehabilitación energética de viviendas de propietarios en situación de vulnerabilidad. Deducciones fiscales para inversiones en ahorro energético, ¿vale? Por ejemplo, en Francia hay deducciones fiscales para quienes invierten en la mejora de calidad energética, ¿vale? Apoyo económico por parte de las compañías suministradoras. Hay experiencias en Gran Bretaña, por ejemplo, que obligan hay programas que obligan a las empresas a apoyar a los consumidores vulnerables, implementando pues, medidas de ahorro y bueno, pues, aislamiento. Obliga, por ejemplo, hay casos de empresas energéticas que están apoyando y subvencionando el aislamiento de fachadas en edificios, ¿no? En tejados también, ¿vale? Pues, creo que son medidas que se podrían aplicar sin ninguna duda también aquí en España. Programas de mejora energética del parque de vivienda social. En términos de ingresos o formas de financiación para luchar contra la pobreza energética, pues ayudas de urgencia social, con prestaciones económicas públicas, fondos de solidaridad. Por ejemplo, hay el caso de la compañía eléctrica Southern California Edison. Es una empresa que ofrece a sus clientes la posibilidad de dar una parte de su salario para pagar facturas de personas, de consumidores que están en situación de vulnerabilidad. La responsabilidad social corporativa, ¿vale? También hay alianzas entre empresas y entidades del tercer sector. Por ejemplo, en Austria hay una empresa que ayuda directamente al pago de facturas del gas y de la electricidad. El apoyo económico en invierno, especialmente, por ejemplo, en Gran Bretaña. En Gran Bretaña aporta 150 euros al mes para personas que tienen situación de vulnerabilidad y pues, necesidades energéticas que no se pueden cubrir. Tarifas sociales, planes de pago, por ejemplo, no cargar intereses o costes extras en la reconexión para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que han tenido que cortar el suministro pero que vuelven a engancharse. Bueno, pues, en términos de protección del consumidor, pues, por ejemplo, garantizar el consumidor vulnerable, del que hablábamos, de que no depende tanto del ingreso económico, sino de su situación personal, ¿no? Estos enfermos crónicos o estas personas, o estas familias que tienen bebés a su cargo, pues garantizar evidentemente el suministro en periodos de invierno, son cuestiones básicas, ¿no? Garantizar el suministro de determinados colectivos, como los que comentábamos, y protección ante los métodos de venta. Los métodos de venta parece ser que son agresivos en todos los sitios, no solamente en España, ¿vale? Y ya en términos de formación y transparencia, una buena práctica que se sugiere desde el ámbito del tercer sector es la formación a profesionales de servicios sociales, campañas informativas específicas para consumidores en situación de vulnerabilidad y bueno, pues digamos, compartir la información de todos los sectores que trabajamos en la defensa y el acceso a derechos, en este caso a la energía. Bueno, ya os digo que tenía más información que os voy a poder trasladar a aquellas personas que os interese, sobre todo ese aspecto más definitorio de la pobreza en la Comunidad Valenciana y de estas buenas prácticas. Los documentos os los puedo enviar a aquellas personas que os interese, simplemente por correo electrónico, me decís vuestro correo, porque sí que creo que hay una buena relación de ejemplos que se podrían aplicar en cualquier caso en muchos niveles, ¿no? Y supongo que Som Energia también estará en esa línea de posibles buenas prácticas en el acceso a la energía.